Grabois se puso de pie y declaró con tono firme: «Nosotros organizamos al pueblo». La cumbre de Buenos Aires lo escuchaba, todos esperando la autoridad de este experimentado líder activista. Pero cuando Javier Milei se levantó y dijo con voz serena: «Juan, ¿qué resultados obtuvieron?», esa firmeza se convirtió súbitamente en una explosión de ira. Lo que siguió fueron los momentos más humillantes en la historia de los movimientos sociales argentinos. Los salones del Centro Cultural Recoleta respiraban esa atmósfera combativa característica de los encuentros entre líderes que han moldeado la organización popular argentina esa noche de agosto. Era una reunión que había generado expectación durante semanas. Juan Grabois, el dirigente social más influyente de los movimientos populares y arquitecto de la economía popular argentina, se encontraría oficialmente con Javier Milei en el marco de un diálogo sobre el futuro de la organización social del país. Las banderas estaban perfectamente dispuestas, el protocolo de movimientos meticulosamente organizado, y en el ambiente se respiraba esa tensión que solo generan los encuentros entre representantes de la resistencia popular y nuevos liderazgos gubernamentales. Juan Grabois ocupaba su lugar en el austero salón de conferencias con esa presencia combativa que había perfeccionado durante década y media de lucha en territorios, villas y organizaciones de base. Su ropa sencilla pero digna, su postura que mezclaba humildad territorial con autoridad de dirigente, y esa expresión que había enfrentado a funcionarios, empresarios y fuerzas de seguridad durante años de construcción de poder popular. No era solo un dirigente social más, era el símbolo viviente de la organización desde abajo que Argentina necesitaba según muchos sectores populares, el hombre que había logrado sistematizar la experiencia de los movimientos en propuestas de política pública, el único líder social que podía reivindicar haber construido poder popular real en los territorios más olvidados. Frente a él, en la silla destinada tradicionalmente para autoridades gubernamentales, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con líderes del campo popular desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la energía militante del ambiente, gestos medidos, una serenidad que parecía ajena a las dinámicas de lucha territorial. No parecía intimidado por estar en presencia del dirigente que había sido considerado la voz más auténtica de los sectores populares. Si acaso parecía genuinamente interesado en entender los resultados concretos de década y media de organización territorial, que había sido presentada como la alternativa real al asistencialismo estatal. El encuentro había comenzado con toda la informalidad que exigía el protocolo de los movimientos sociales argentinos. Grabois había desplegado su repertorio completo de liderazgo territorial. Las referencias a la construcción de poder popular, las menciones a su trabajo en villas y asentamientos. Esa mezcla de autenticidad barrial y capacidad propositiva, que había perfeccionado durante años de representar a los sectores más postergados, era su oportunidad definitiva para demostrar ante el presidente que los movimientos sociales no solo eran necesarios, sino que habían construido alternativas concretas al modelo económico excluyente y desarrollado propuestas de transformación social desde la experiencia territorial. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del diálogo social de alto nivel, intercambios directos sobre la realidad de los sectores populares, referencias concretas a la experiencia organizativa en territorios, esa conversación sin protocolo que caracteriza los encuentros entre dirigentes que priorizan el contenido por sobre las formas. Grabois estaba en su mejor forma propositiva, desplegando su conocimiento enciclopédico de la realidad popular, estableciendo conexiones entre experiencia territorial y políticas públicas necesarias, demostrando por qué los movimientos sociales eran exactamente lo que Argentina necesitaba para construir alternativas al modelo económico concentrador. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los interlocutores institucionales que se habían reunido con Grabois durante su carrera como dirigente. No expresaba la admiración habitual por la capacidad organizativa de los movimientos, no hacía los comentarios protocolarios sobre la importancia de la participación popular, no caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado cientos de encuentros con funcionarios académicos y periodistas interesados en la experiencia de organización territorial. Más desconcertante aún,
parecía estar tomando notas específicas sobre las afirmaciones de impacto, como si estuviera documentando algo particular sobre las declaraciones de efectividad organizativa. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Grabois decidió desplegar su argumento más sólido: el balance de 15 años de construcción de movimientos sociales y su impacto en la transformación de las condiciones de vida de los sectores populares. Presidente, dijo Grabois, inclinándose ligeramente hacia adelante con esa seriedad combativa que había precedido a sus intervenciones más importantes en conflictos territoriales y negociaciones con el Estado. Creo que es fundamental que comprenda lo que los movimientos populares hemos construido en Argentina durante los últimos 15 años. Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales territoriales, la demostración de construcción de poder popular, el tipo de presentación de logros organizativos que había convencido a intelectuales, dirigentes políticos y organismos internacionales de que los movimientos sociales argentinos representaban una alternativa real al asistencialismo tradicional y una propuesta concreta de transformación social desde abajo. El salón se cargó de expectación militante. Los asistentes presentes se prepararon para escuchar una de esas lecciones magistrales de construcción popular que habían caracterizado las mejores intervenciones de Grabois en foros de economía social y encuentros de movimientos, y todos anticiparon ver cómo el presidente respondía a la demostración de organización territorial más sólida de la historia de los movimientos sociales argentinos. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas organizativas. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en la silla y miró directamente a Grabois con una expresión que mezclaba respeto por la trayectoria con algo que podría haber sido curiosidad empírica genuina. «Juan», dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad del momento, «me gustaría entender esa construcción con mayor precisión. ¿Podrías especificar indicadores concretos de mejora en las condiciones de vida de los sectores que organizás?» La pregunta cayó sobre el salón como una piedra en un estanque organizativo. En 15 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un dirigente territorial educando al presidente sobre la importancia de los movimientos, era alguien solicitando evidencia cuantificable de afirmaciones sobre transformación social. Grabois sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En 15 años de liderazgo social, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las credenciales de organización popular como argumento suficiente, sino que pidiera indicadores específicos de impacto en las condiciones materiales de vida. «Por supuesto, presidente», respondió Grabois recuperando su compostura combativa habitual. «Los movimientos hemos generado trabajo genuino, hemos construido viviendas, hemos desarrollado experiencias de economía popular que sostienen a miles de familias que el sistema formal excluye». Comenzó a desplegar su arsenal de logros organizativos más impresionante: las cooperativas de trabajo, los emprendimientos productivos, las mejoras habitacionales, la construcción de infraestructura comunitaria. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Grabois terminó su presentación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. «Muy interesante, Juan», dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta información técnica de rutina, «pero me gustaría contextualizar estos logros con algunos indicadores de sostenibilidad y autonomía económica». Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. Dependencia promedio de financiamiento estatal en cooperativas de movimientos sociales, 87%. Continuidad de emprendimientos productivos sin subsidio estatal, 23%. Generación de ingresos per cápita en economía popular, $28,000 anuales versus $156,000 promedio nacional. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el salón como gotas de realidad fría. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de dependencia que contrastaba dramáticamente con cualquier definición de autonomía económica o construcción de poder popular sostenible. Movilidad social ascendente en familias participantes de movimientos, 8% en 5 años. Acceso a educación superior de hijos de organizados, 12% versus 34% promedio nacional. Formalización laboral de participantes, 11%. Grabois ya no podía mantener su expresión combativa habitual.
Su rostro había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en años algo que podría haber sido inquietud genuina sobre los resultados de década y media de organización territorial. Pero lo más revelador, continuó Milei, adoptando un tono más pedagógico, son los indicadores de construcción de autonomía versus profundización de dependencia asistencial, comillas. Se dirigió directamente a Grabois, incluyéndolo en su análisis, pero transformándolo de presentador en objeto de evaluación. Juan, cuando analizamos el impacto real de los movimientos sociales en la construcción de autonomía económica de los sectores populares, encontramos un patrón muy preocupante para cualquier evaluación seria de organización transformadora. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Tiempo promedio de permanencia en programas de movimientos sociales, 8.3 años sin egreso. Capacidad de generar ingresos autónomos post-participación, 16%. Construcción de patrimonio familiar, 4% de casos con mejoras significativas. Grabois intentó recuperar terreno con una de sus tácticas organizativas clásicas. Presidente, usted está midiendo la organización popular con parámetros individualistas que no reflejan la construcción colectiva de poder que hacemos desde los territorios. Juan, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy midiendo la organización con parámetros individualistas. Estoy aplicando los mismos criterios que cualquier analista social usa para evaluar el éxito o fracaso de procesos organizativos en términos de mejora real de condiciones de vida. Sacó nuevamente sus documentos y Grabois sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando los indicadores de organización social comparativa, y hay datos que cualquier dirigente territorial debería conocer sobre la efectividad real de diferentes modelos de intervención social. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica, programas de capacitación laboral sin intermediación de movimientos, tasa de inserción formal 67%. Con intermediación de movimientos, 23%. Microcréditos directos, recupero 78%. A través de organizaciones sociales, recupero 34%. Los números de realidad social fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de construcción popular que Grabois había desarrollado durante década y media. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo, Juan?, preguntó Milei, adoptando un tono casi consultivo. Que cuando comparamos estos indicadores con los de países que lograron reducir efectivamente la pobreza mediante organización social, el contraste es aún más dramático. Se dirigió a los documentos con precisión quirúrgica. Brasil, programas de economía solidaria, 43% de autonomización en 5 años. México, cooperativas rurales, 56% de sostenibilidad sin subsidio. Chile, microemprendimientos populares, 38% de formalización exitosa. Argentina, movimientos sociales, 11% promedio en todos los indicadores. Y fue en ese momento que algo se rompió dentro de Grabois. «Vos no entendés nada», explotó, poniéndose de pie bruscamente y golpeando la mesa con ambas manos. «No sabés lo que es la pobreza. No sabés lo que es la exclusión». Su rostro se había enrojecido completamente, las venas del cuello se marcaban visiblemente, y su voz había adquirido un tono descontrolado que contrastaba dramáticamente con la compostura que había mostrado durante toda la reunión. «Nosotros estamos en el territorio, nosotros conocemos a la gente, vos solo tenés números», continuó gritando, gesticulando agresivamente mientras caminaba de un lado al otro. El salón se sumió en un silencio absoluto. Los asistentes intercambiaron miradas de incredulidad total. Juan Grabois, el dirigente que había construido su liderazgo sobre la base de la argumentación sólida y la propuesta concreta, había perdido completamente el control ante la primera evaluación empírica seria de su trabajo. Milei observó esta explosión con tranquilidad, esperando a que Grabois recuperara la compostura. No intentó interrumpir o calmar, simplemente mantuvo su postura serena mientras el dirigente social continuaba su descarga emocional. 15 años trabajando, 15 años en las villas. Y vos me venís con porcentajes. Siguió gritando Grabois, su control completamente perdido. Finalmente, después de varios minutos de explosión incontrolada, Grabois se detuvo, respirando agitadamente,
claramente consciente de que había perdido toda autoridad moral en el encuentro. Milei esperó unos segundos más, y luego habló con la misma tranquilidad de siempre. Juan, entiendo la pasión de tu trabajo, pero creo que es importante que podamos evaluar juntos cómo hacer más efectiva la organización social para que realmente transforme las condiciones de vida de los sectores populares. Durante las horas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos de movimientos sociales argentinos. Las transcripciones de la explosión de Grabois, compartidas inmediatamente en redes sociales, generaron debates intensos sobre qué constituía realmente el éxito en la organización popular. Los comentarios no celebraban la pérdida de control del dirigente, sino que cuestionaban si las métricas tradicionales de evaluación del impacto social seguían siendo suficientes para medir la efectividad de los movimientos. Dentro de las propias organizaciones territoriales el impacto fue profundo. Varios dirigentes de base comenzaron a cuestionar privadamente si las narrativas de construcción popular reflejaban adecuadamente la capacidad real de los movimientos para generar transformaciones duraderas en las condiciones de vida. No era deslealtad organizativa, era curiosidad honesta sobre la efectividad real de década y media de trabajo territorial. Los analistas sociales que siguieron el encuentro notaron algo inédito. Por primera vez en décadas, un dirigente social argentino había sido evaluado no como símbolo de resistencia automática, sino como gestor de políticas sociales con responsabilidad de resultados. Y bajo esa evaluación, los resultados planteaban preguntas incómodas sobre la diferencia entre organización territorial y transformación social efectiva. Juan Grabois mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con Página/12: mi reacción no fue la adecuada. Milei planteó preguntas que tenemos que poder responder desde los movimientos. Tal vez es momento de ser más honestos sobre la efectividad de nuestro trabajo territorial. Pero añadió algo más profundo. Durante 15 años creí que organizar era sinónimo de transformar. Esa noche aprendí que la organización debe medirse por su capacidad de generar autonomía real, no solo por su capacidad de contener. 6 meses después del encuentro, Juan Grabois había introducido cambios significativos en cómo los movimientos evaluaban su impacto territorial. No había abandonado la organización popular, pero había incorporado indicadores de autonomización más rigurosos en su metodología de trabajo. Los nuevos proyectos incluían metas de egreso y evaluaciones de construcción de capacidades autónomas. Un año después, cuando un periodista del Washington Post le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en el Centro Cultural Recoleta, su respuesta fue característica. Grabois representaba la confusión entre organización territorial y transformación social. Esa noche simplemente se demostró que ambas pueden coexistir si se gestiona adecuadamente. Pero añadió una reflexión más profunda. Lo que me sorprendió no fue que su modelo fuera tan asistencial, sino que alguien con tanta experiencia territorial no se diera cuenta de que la organización social contemporánea requiere construcción de autonomía medible. Los movimientos ya no se evalúan solo por su capacidad de organizar, sino también por su habilidad para generar emancipación real. El legado de aquella noche en el Centro Cultural Recoleta fue transformador para el debate sobre organización social en Argentina. Los nuevos dirigentes territoriales que emergieron en el panorama de movimientos adoptaron un estilo completamente diferente. Podían mantener la identidad territorial mientras desarrollaban estrategias más efectivas para lograr autonomización real. El estilo Grabois, basado en la organización permanente, fue complementado con el enfoque autonomizador, responder a las necesidades con análisis de construcción de capacidades propias. Y así, en los salones del Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires, bajo las luces que habían iluminado décadas de encuentros entre movimientos sociales, se demostró que ninguna organización territorial, por auténtica que esté, puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor las métricas contemporáneas de transformación social efectiva. Esa noche, Juan Grabois aprendió la lección más humilde de su carrera como dirigente, que cuando la organización territorial se encuentra con la evaluación de autonomización, la organización descubre que necesita justificarse con emancipación real. Y que en la era de las políticas sociales exigentes, contener ya no es suficiente. También se necesita liberar con resultados demostrables. Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Grabois defendía los movimientos sociales,
sino ver cómo Milei transformó una presentación de organización territorial en una evaluación sobre la diferencia entre asistencia organizada y construcción de autonomía. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la historia de los movimientos sociales argentinos. Juan Grabois había sido el arquitecto de la Organización Popular Argentina durante 15 años decisivos. Esa noche, no perdió su legitimidad territorial, su conexión con los sectores populares o su lugar en la historia de los movimientos. Perdió su tranquilidad ante la evaluación empírica. No por imposición ideológica, sino por confrontación con la evidencia. No por hostilidad hacia lo popular, sino por evaluación técnica de efectividad social. El cambio había llegado no con represión y desmantelamiento, sino con datos y análisis. Y así comenzó una nueva era en la que la organización social tuvo que aprender a medir su éxito, no solo por su capacidad de organizar, sino también por su habilidad para generar transformaciones que emancipen concretamente a los sectores populares de las condiciones que los oprimen. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre organización territorial versus construcción de autonomía, suscríbete al canal y comparte este video, porque hay momentos en que los modelos organizativos más auténticos deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo se debe medir realmente el impacto de los movimientos sociales.